Dios les bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo se encuentran todos en este viernes? Espero que bien, contentos, en casa, en armonía y esperando su acostumbrado viernes de enseñanza. ¿Cuánto les gustan los viernes de enseñanza? Hoy quiero hablar de un tema que nos atañe a todos. Sabe que me gusta buscar temas que tengan que ver con el diario vivir y que de una forma u otra nos alcanza a todos en algún momento de nuestra vida. Hoy quiero hablar de lo que es las dudas. ¿Has dudado de algo o de alguien en algún momento? Seguramente sí. ¿Has tenido dudas sobre algo? ¿Has tenido dudas sobre alguien? ¿Sobre alguna situación mayor o menor en tu vida? Entonces quiero hablar de este tema. Un tema importantísimo porque cuando hablamos de Dios, una de las cosas en las que Él espera de cada uno de nosotros es que confiemos en Él, que no tengamos duda de Él ni de su palabra, que tengamos plena confianza en que lo que está en este libro es sí y es amén, y que Él lo va a cumplir si creemos y confiamos plenamente en Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan el pasaje de estos tres muchachos, amigos de Daniel, Mesac, Sadrach y Abednego? ¿Se acuerdan cuando fueron amenazados por Nabucodonosor, que los iba a enviar al lugar ardiendo, que iban a ser calcinados por el fuego? Una de las cosas que me impresionó, yo siempre lo digo cuando voy a este tema, me impresionó la fe y la confianza, la falta de duda que había en ellos con respecto a Dios, cuando ellos dijeron a Nabucodonosor, entre otras cosas, nuestro Dios al que servimos. Porque mi hermano, una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser hijo de un Dios a quien le sirves. Son dos cosas diferentes. Hijo de Dios somos todos, pero un hijo de Dios, alguien que le sirve a Dios, es más que un hijo. Y eso hace que Dios tenga una cobertura especial sobre aquellos que le sirven, sobre aquellos que dedican tiempo en Él o en su obra. Eso es una especie de blindaje especial que Dios da a aquellos que dan tiempo a Él, que sacrifican tiempo personal por ese tiempo especial en Él o en su obra. Y por eso estos muchachos, al final usted conoce la historia, la Biblia dice que no olían ni a humos, ni su ropa, ni su carne olía a nada. Ni siquiera olían a absolutamente nada, ni a humo olían. ¿Por qué? Porque todo nace del producto de la confianza que ellos tenían en el Dios a quien servían. Y por eso el aspecto de la duda, que quiero que hablemos hoy, es un aspecto importantísimo en la vida de todo buen cristiano. No es lo mismo ser el hijo del dueño, que a veces veo por ahí en algunas cuestiones de WhatsApp, que ser hijo del dueño, pero también trabajar en la misma empresa del dueño. Eso fue lo que pasó con Jesús cuando tenía 12 años, recuerden el pasaje, que se le había perdido a José y María, lo encontraron en el templo y Jesús le dijo, ¿por qué me están buscando? Si ustedes saben que es necesario que en los negocios de mi Padre deba estar. Es decir, Jesús estaba en los negocios de su papá, estaba atendiendo las cosas del Padre, en los negocios del Padre. Así como nosotros, que no solamente decimos que somos hijos de Dios, sino que trabajamos en el negocio de nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso este tema es importantísimo y yo quiero que usted preste su mejor atención. Porque cuando hablamos o cuando nos referimos a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, la duda es algo que desagrada a Dios. Es como la fe, que estuvimos hablando de la fe en estos días. Igual, la Biblia dice que nadie que dude de Dios podrá recibir algo de parte de Él. Entonces este tema es importantísimo y quiero verlo con algunos pasajes sencillos que están en la Biblia, conocidos por todos y que analizaremos con un poquito más de profundidad. Amén.
Pero antes de llegar allá, yo quiero que veamos, por ejemplo, Isaías. Vaya conmigo al libro de Isaías. Isaías 43. Isaías 43, versículos 1 y 2. Dice, hablando Dios: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Cuántos saben que le pertenecemos a Dios? Que somos propiedad de Dios. Aleluya. Me encanta ese versículo. Dice el versículo 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, como Mesach, Sadrach y Abednego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y todas esas cosas que están en la palabra, que son promesas de Dios en su palabra, se cumplen con una condición muy sencilla: que tú no tengas duda en la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿hay alguna duda tuya en cuanto a lo que señala este libro? ¿Tienes dudas en algún aspecto de la palabra de Dios? Y ten cuidado cómo me vas a contestar, porque la naturaleza humana es contestar que sí, yo tengo plena fe, yo no tengo duda. Pero tus acciones o tu forma de vivir, aún en las cosas de Dios, muchas veces demuestran lo contrario. O demuestran demuestran que no tienes duda en una parte, pero tienes duda en otra. Eso se refleja en tu diario vivir con Dios. Por eso esto es importantísimo. Estos temas son de suma importancia. Otro aspecto que quiero que veamos antes que entremos en materia está en el libro de los Salmos. Por favor, vaya conmigo a los Salmos capítulo 4. Vamos a leer los versículos 7 y 8, conocidos por todos, conocidos por todos. Mira lo que dice el 7 del Salmo capítulo 4. El 7 dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y dice el 8, conocido por todos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dos versículos conocidos por todos. Y sobre todo este versículo 8. Aquí dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Mi hermano, no es lo mismo acostarse que dormirse. Son dos cosas importantes, dos cosas diferentes, y que yo quiero que usted preste atención. Porque para poder tener un buen sueño, tú tienes que asegurar que cuando te vas a acostar hayas tenido un buen fin de día. Si tu día termina con preocupación, créeme, no dormirás bien. No tendrás un sueño conciliador, reparador, restaurador, como tú quieras ponerlo. Es importante para poder tener un buen sueño que tengas un buen fin del día, ¿no? Y por eso es importante que podamos entender que no es lo mismo acostarse que dormir. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero yo quiero hacer énfasis en el versículo 7. El 8 es conocido, hemos hablado mucho del 8. Pero mira lo que dice el 7. El 7 dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Nos está diciendo que en el mejor momento de la vida del sembrador, cuando recoge abundantemente, por ejemplo, al 100%, que tuvo una cosecha espectacular, dice: eso no es mayor que el gozo que yo tengo por depositar mi alegría en Dios. Mira que no es lo mismo. Cuando yo deposito mi confianza o mi alegría, viene producto del amor que siento hacia Dios. Eso dice la Biblia en este versículo 7,
es más importante que la mejor cosecha que haya tenido un sembrador. Que que recogió cientos por uno. Dice, eso no es más importante que cuando yo pongo toda mi confianza en Dios. Cuando mi alegría es producto de Dios y no de una cosecha. Eso es como los logros personales. Los logros personales son buenos, nos hacen sentirnos bien, por supuesto. Los logros personales son cosas a las cuales podemos contar a nuestros hijos, nietos, ¿no? Si tenemos la posibilidad de hacerlo, pero no es lo que debe ser el centro de nuestra alegría. Nuestro gozo proviene de Dios, o nuestra alegría debe provenir del Dios Altísimo. Los logros personales son buenos, pero no nos llevan al cielo. Eso ya yo le he conversado en más de una ocasión. Entonces, nuestra alegría, nuestro gozo de la vida debe estar basado en Dios. ¿Cuántos pueden basar su alegría en Dios más que en las cosas materiales o en los logros personales? ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, eso fue como una especie de introducción, porque yo quiero hablar de lo que la duda puede traer a nuestras vidas si dejamos que nos arrope. Esto es importante. Mesach, Sadrach y Abednego recibieron respaldo de Dios precisamente porque no dudaban. Y si usted conoce Biblia, usted se dará cuenta que todos aquellos que depositaron su plena confianza en Dios no se fueron con las manos vacías. Pero yo resalto a estos muchachos, ¿sabe por qué? Porque no es lo mismo tener fe para otras cosas que tener fe para tu propia vida. Ellos fueron lanzados a ese hoyo de fuego, calentado 7 veces más de lo normal. Así que cuando ellos dijeron al rey, no importa lo que hagas, el Dios al que nosotros le servimos nos puede librar de ese horno de fuego. Y mi hermano, repito, no es lo mismo tener fe para otras cosas o para otras personas que tener fe para tu propia vida que estaba en juego allí. Lo mismo pasó con Daniel. Usted conoce cuando fue lanzado con los leones. La misma circunstancia. Recibió respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios conocía que ellos no tenían duda alguna de la existencia y de la palabra de Dios, que es lo que yo quiero hablar en este viernes de enseñanza. Así que yo te pregunto, antes de entrar nuevamente en el tema, ¿tienes duda de la palabra de Dios en algún aspecto? Mira, si aunque tú me lo digas, yo te puedo hablar del pueblo que tenemos. Yo sé quienes tienen duda. ¿Por qué? Porque sus acciones me lo dicen. Nuestras acciones hablan por sí solos. Yo sé en qué parte tienes fe y sé en qué parte tienes duda. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros tengamos fe y confianza en todo lo que su palabra dice, y no en ciertas partes, como muchos. Y eso es un proceso donde la gente tiene que ir, a medida que nos vamos sumergiendo en las cosas de Dios, vamos tomando más confianza, nos vamos aplomando más en las cosas de Dios y vamos confiando más en su palabra. Y al confiar en su palabra vamos asumiendo ciertas conductas que muestran que tenemos confianza en su palabra. ¿Cuánto dicen amén a eso? Así que vaya conmigo, entrando ahora sí en materia, vaya conmigo al libro de Lucas, porque quiero utilizar un pasaje conocido por todos, en donde vamos a ver cómo la duda puede afectarnos. Amén. Ya llegó a Lucas capítulo 7. Vaya conmigo entonces a los versículos 17 al 19. Lucas 7, del 17 al 19 dice así. Dice el 17. Y se extendió la fama de él
por toda Judea, está hablando de Jesús, y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Es decir, cuando los discípulos van donde Juan y le dicen: hay alguien llamado Jesús que hace milagros, que hace esto, que hace lo otro, todas las maravillas de que Juan les había hablado, diciendo que venía alguien que iba a, del cual él no era digno de tratar sus sandalias, que iba a bautizar con fuego, que iba a rescatar del pecado a la humanidad. De este personaje de quien Juan predicó por tanto tiempo, los discípulos se acercan y le dicen que llegó alguien llamado Jesús y que está haciendo todas las cosas que él les había enseñado, es decir, que Mesías. Y dice el versículo 19: y llamó Juan a 2 de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y yo me imagino que estos dos, esto no está en la Biblia, pero yo quiero imaginar que estos 2 discípulos enviados por Juan el Bautista a Jesús iban en el camino como contrariados de que los mandaran a ellos para hacerle una pregunta a Jesús sobre cosas que él les había enseñado. Juan se la pasó predicando todo el tiempo, haciéndole ver a la gente que después de él vendría uno que haría muchos milagros, que levantaría muertos, haría que ciegos vieran, que paralíticos caminaran, que sordos oyeran, que haría un montón de milagros, que bautizaría a la gente con fuego, no con agua como lo hacía él, y que venía a rescatar al mundo del pecado, venía a sacrificar su vida por el hombre, por el pecado del hombre. Y cuando finalmente llega y los discípulos van y le dan las buenas nuevas de que esta persona de quien él tanto les había hablado ya estaba ejerciendo su ministerio, él manda a 2 a preguntarle a Jesús si es él el que había de venir o si están esperando a otro. Totalmente contradictorio con todo lo que él les había enseñado. Pero ¿cuál fue el contexto? Hemos hablado de eso ya. Pero ¿cuál fue el contexto de por qué la duda vino a Juan? En ese momento, Juan estaba preso. Recuerden que después de eso, a él le cortarían la cabeza. Pero estando preso, Jesús no hizo nada por él. Y sus emociones lo llevaron a confundirse y a tener duda de que si el Mesías que estaba ejerciendo su ministerio era el que estaban esperando o si era otro. Ese fue el contexto por el cual Juan, en su duda, en las dudas que tenía, manda a 2 de sus discípulos a hablar con Jesús para saber si era realmente el Mesías o si era otra persona que debía venir más adelante. Y yo me puedo imaginar a estos discípulos confundidos de que su maestro les mandara a preguntar a Jesús después de tanta enseñanza que recibieron sobre este Mesías que había de llegar en algún momento para cambiar la historia de la humanidad. ¿Qué fue lo que pasó con Juan? Estaba angustiado. Recuerden que estaba preso y obviamente al estar privado de libertad estaba angustiado. Y cualquier persona que está bajo angustia se puede ver afectado. Amén. Y por eso fue que la Biblia dice que él mandó a preguntar. Yo te pregunto a ti, ¿qué preguntas te haces cuando estás en un momento de angustia? Cuando las cosas no te salen bien, cuando las cosas salen contrarias a lo que tenías planificado. ¿Qué dudas vienen a ti? Cuando tú esperas que Dios respalde algo que estás haciendo, pero resulta que no sale como tú esperabas. ¿Vienen dudas de Dios a tu corazón y a tu mente?
¿Qué pasa cuando la duda viene a ti? Hay preguntas que surgen de la duda. Eso fue lo que le pasó a Juan. Como Juan tenía dudas, porque ya lo hemos hablado aquí, Juan esperaba que Jesús hiciera algo por él, para que lo sacara de la cárcel. Él esperaba que Jesús hiciera algo por él, pero como Jesús no hizo nada por él, la duda lo atormentó. La duda vino a él. Y cuando él mandó a sus discípulos, estaba angustiado por las dudas que tenía. Eso es lo que lo tenía él angustiado. Y vuelvo a lo que dije. Hay preguntas que tú mandas a hacer que están rodeadas de fe. Por ejemplo, cuando el ángel vino a Gedeón y le dijo pues que Dios lo quería usar y etcétera, una de las cosas que Gedeón preguntó es: ¿dónde están las maravillas que nuestros padres nos hablaban que hacía Jehová? Esa es una pregunta basada en su fe, porque él tenía la fe de sus padres, que les había contado de tantas maravillas que Dios había hecho. Y cuando el ángel vino a decirle que Dios quería usarlo, etcétera, fue una de las preguntas que le hizo al ángel. Pero en el caso de Juan el Bautista mandó a preguntar eso a Jesús, consumido por la duda. La duda había llegado a su corazón. La angustia de estar privado de libertad, de no ser libre, lo angustió al punto que, a pesar de las buenas nuevas que sus discípulos le dieron sobre el Mesías, sobre Jesús, él mandó a preguntarle si era él o si estaban esperando a otro. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, cuando dejamos que la duda se haga presa de ti, cuando dejas que la duda te absorba, te controle y te domine, hay tres áreas de tu vida que se pueden ver afectadas. Y quiero hablarte de estos tres aspectos importantes que puede traer a tu vida el dudar de las cosas de Dios, o la duda de manera general. En este caso, obviamente, la duda en las palabras de Dios. ¿Cuánto han tenido dudas de algo que diga la Biblia? Cuidado cómo vas a contestar, porque a veces tendemos a creer de la Biblia lo que nos conviene, pero hay otras partes que Dios te pide en las que tú no estás muy confiado, en las que tú no tienes, en la que tal vez tú tengas algún tipo de duda y no estás dispuesto a obedecer lo que Dios nos ordena en su palabra. ¿Cuánto dicen amén a eso? Así que hablemos de eso. Hablemos de la primera área en donde la duda te puede afectar. Y vamos a ejemplos, vamos a pasajes conocidos por todos. Vaya conmigo a Mateo. Vaya conmigo a Mateo 16. Mateo capítulo 16, versículos 7 al 9. Mateo 16, del 7 al 9, dice así: ellos pensaban, los discípulos, ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? Ok, conocemos el pasaje. Una de las cosas que afecta o que la duda puede traer como afectación a tu vida, lo primero que afecta a la duda son tus pensamientos. Mira lo que Jesús les dice a ellos cuando en el versículo 8 dice: entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis? ¿Por qué pensáis? Y es una de las cosas que afecta al que duda, sus pensamientos. El pensamiento es una de las primeras cosas que domina al hombre. La Biblia dice que el hombre, que lo que el hombre piensa, ese es él, o eso es él. Lo que tú piensas, eso eres, dice la Biblia. Palabras más, palabras menos.
Entonces, los pensamientos fue una de las cosas que Jesús trató de cuidar de sus discípulos, ¿no? Pero muchas veces ellos dejaban que sus pensamientos guiaran su forma de vida en un momento determinado. Y eso pasa todavía hoy. Muchas personas se dejan llevar por sus pensamientos. Cuando la duda viene a ti, te dejas llevar por tus pensamientos. Eso fue lo que le pasó a Juan. Por eso Juan mandó a sus discípulos, y por eso fue que Jesús le dijo, vayan y díganle a Juan esto y esto. Los leprosos son sanados, los paralíticos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan. Todas estas cosas Jesús le dijo, vayan y díganle a Juan, dando a entender que como las dudas estaban afectando sus pensamientos, él le dijo, vayan, díganle a Juan lo que están viendo, para que sus pensamientos no se vean turbados. Y eso fue lo que pasó con Juan. Como la duda embargó su vida, sus pensamientos también. Y cuando los pensamientos te nublan, amado hermano, tenemos un problema. Porque los pensamientos, cuando la duda afecta tus pensamientos, llegas a realizar cosas que a veces no son de Dios. ¿Por qué? Porque la duda hace que tus pensamientos cambien. La duda hace que pienses de otra manera con respecto a un tema determinado. Y nosotros debemos ser 100% obedientes a lo que dice la palabra de Dios, y debemos procurar que nuestros pensamientos sean pensamientos basados en la palabra de Dios y no en las circunstancias que podamos estar viviendo en un momento determinado. Cuando dicen amén a eso, ¿no? Y por eso Jesús les dijo, ¿por qué piensan así? Y a veces vemos que personas realizan ciertas conductas porque sus pensamientos lo llevaron a eso. ¿Producto de qué? Producto de las dudas que hay en su corazón. Porque cuando tenemos dudas, amado hermano, somos susceptibles de cometer errores contrarios a lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando dicen amén a eso. Así que la primera cosa que afecta cuando la duda viene a ti, o cuando la duda te embarga, cuando la duda te ataca, porque llega un momento en que sientes duda, porque tendemos a tener duda cuando las cosas no salen como esperamos, porque siempre tenemos la equivocada percepción que Dios debe respaldar todo lo que tú haces. No, eso no funciona así. Las cosas funcionan en el tiempo de Dios. No quiere decir que Dios no esté de acuerdo. Tal vez, si estás haciendo algo correcto, tal vez no es el tiempo. Y cuando no es el tiempo de Dios, Dios no va a hacer que el asunto prospere. ¿Por qué? Porque Dios conoce el final desde el principio. Y Él sabe en qué momento las cosas son buenas para ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso nuestros pensamientos deben estar alineados. Estuvimos predicando hace un tiempo atrás que es mejor alinearnos a la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable, y no esperar que Dios respalde todo el tiempo, no importa la circunstancia, todas las cosas que hagamos. Eso no funciona así. Y Dios no podemos manipular a Dios. Cuando dicen amén a eso. Así que los pensamientos es lo primero que la duda, es la primera área que la duda afecta en tu vida. Una segunda área, aspecto de nuestra vida que nos afecta cuando tenemos dudas, está, por ejemplo, en Mateo 8. Vaya conmigo a Mateo 8. Mateo 8, vamos a leer los versículos 23 al 25. Porque la segunda cosa que la duda afecta en la vida de toda persona no solo son sus pensamientos, sino también sus emociones. Cuando las emociones te atacan, cuando la duda afecta tus emociones, dices y haces cosas que no son correctas. Mira lo que dice un pasaje también conocido por todos.
Vaya conmigo, ya llegó a Mateo 8. Mira lo que dice el 23. Un pasaje por todos conocido. Dice el 23. Y entrando él en la barca, Jesús, sus discípulos le siguieron. Versículo 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, hablando de Jesús. Al versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Vamos a pararlo ahí. Mira lo que dice el versículo 25. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Ok, analicemos esto. Todos conocen el versículo, todos conocen el pasaje. La Biblia dice que Jesús estaba durmiendo. Estaban en la barca, Jesús subió a ella, Jesús estaba dormido, vino una tempestad, un fuerte viento, y la Biblia dice que los discípulos lo levantaron para decirle: sálvanos, que perecemos. Ahora bien, analicemos esto. ¿Quién estaba pereciendo? O sea, cuando analizamos lógicamente el versículo, no había nadie pereciendo. Había un viento fuerte, sí. Se estaba metiendo agua a la barca, sí. Ellos podían estar asustados o temerosos, sí. Pero ¿quién estaba pereciendo? Ahí no había nadie pereciendo. Pero ¿por qué el versículo dice que cuando despiertan a Jesús le dicen: sálvanos, que perecemos? ¿Por qué? Porque las emociones afectaron sus acciones. Y eso pasa hoy en todas las áreas de la vida que podamos tener. Las emociones afectan nuestras acciones y hasta nuestra manera de hablar. Si tú ves, si analizamos el pasaje, ¿quién estaba pereciendo en ese momento? Nadie. Nadie estaba pereciendo. Nadie se estaba ahogando. No había nadie que se estuviera muriendo. Pero ellos dicen, producto de sus emociones, levantan al Hijo de Dios para decirle: sálvanos, que perecemos. Y usted conoce la historia. Pero aquí la pregunta es: ¿por qué ellos concluyeron en algo que no estaba pasando? Porque nadie estaba pereciendo. La Biblia no dice que alguien se estaba ahogando en el momento. La Biblia no dice eso. Por las emociones de ellos, la Biblia no dice quién, pero por las emociones que ellos estaban viviendo en el momento, o del miedo que tenían, al ver la fuerte tormenta, se le estaba llenando el barco de agua, ellos lanzaron expresiones de cosas que no estaban pasando. Y eso ocurre hoy. ¿Cuántas personas tú conoces que bajo determinadas circunstancias dicen cosas que no están pasando, producto de las emociones que están viviendo? ¿Cuántas personas cuando, van al hospital porque tienen una cortada y ya dicen que se van a morir, ya dicen un montón de cosas, pero ¿por qué se adelantan? ¿Por qué llegan a conclusiones de cosas que no están pasando? El hecho de que el banco te mande una carta por la morosidad que tienes no quiere decir que te van a sacar de allí. Pero hay gente que dice: sí, mira que me llegó esto, me van a sacar de la casa, pero te dijeron así. Y así lo vemos en muchas etapas de la vida, en donde la gente, producto de las emociones, sueltan frases o dicen cosas o hacen cosas que no van acorde con lo que la realidad está reflejando. Es cierto, se estaba metiendo el agua a la barca, había un fuerte viento, pero nadie se estaba muriendo, nadie estaba pereciendo. Nadie estaba pereciendo en el momento. Ahí no había nadie muriendo. Es más, ¿por qué nadie pudo pensar de manera lógica y decir: ve acá, si Jesús está aquí, a nosotros no nos puede pasar nada? ¿En qué cabeza podía caber que Jesús se iba a ahogar estando en esa barca, si él estaba durmiendo? ¿Por qué nadie pudo decir: ve acá, ok, el viento está fuerte, pero tenemos al Hijo de Dios aquí?
Y si Él está aquí con nosotros, a nosotros no nos puede pasar nada si Él está aquí. ¿Por qué nadie pudo pensar así? ¿Por qué? Porque las emociones se hicieron presa de ellos y se olvidaron que tenían al Hijo de Dios ahí, que estaba hasta durmiendo. La Biblia no dice que a Jesús lo levantó la tormenta, a Jesús lo levantaron ellos, los discípulos. Fueron ellos los que levantaron a Jesús y le dijeron, hey, sálvanos que perecemos, exagerando, como si no conoce gente que exagera las cosas. ¿A cuánta gente usted conoce que exagera lo que está viviendo? Que dicen cosas que ni siquiera están ocurriendo, pero se van más allá de lo que realmente ocurre. Gente que exagera las cosas. Yo conozco mucha gente que todo lo exagera, que siempre se va más allá de lo que realmente está ocurriendo. Conozco mucha gente que hace eso, que exageran terriblemente. Bueno, esto mismo pasó en este pasaje. Ahora, a mí también me llama la atención, ojo, recuerden algo, en esa barca habían pescadores. Jesús era un carpintero. Y a mí me llama la atención que los que sabían de tormenta, los que sabían de condiciones del mar, condiciones climáticas, los que conocían de vientos y tormentas, eran varios de ellos que estaban ahí, pescadores, que acostumbrados a eso. Jesús supuestamente era carpintero. Era el Hijo de Dios. Y por eso fue que ellos recurrieron a Él, porque ellos sabían que Jesús tenía un poder sobrenatural aún sobre el tiempo climático que no tenían ellos. Entonces, si tú sabes que tienes al Hijo de Dios contigo, ¿por qué te alarmaste por una tormenta? ¿Por qué si Jesús podía dormir y descansar aún en la tormenta, por qué los que estaban con Él no podían tener paz en su corazón también, sabiendo que el Hijo de Dios estaba ahí? Y eso pasa hoy. Personas que dicen que aman a Dios, que son cristianos, que confían en Dios, pero cuando viene el problema, cuando viene la tormenta, cuando viene la crisis y la situación, les pasa lo mismo que los discípulos. Exageran la situación, se tiran al piso, se quieren morir y dicen cosas que no están ocurriendo en el momento, pero producto de sus emociones se comportan de manera como que no tuviesen el respaldo de Dios. Y por eso vuelvo al caso de esos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no estaban con Jesús cuando eso pasó, ¿eh? Ojo, ellos dependían de la fe que tenían. Ellos no tenían a Jesús con ellos. Mira, o sea, compara ambos pasajes. En la barca iban los discípulos, pues tenían a Jesús ahí con él. Y tuvieron miedo, les dio la calambrina, como tú quieras poner. Sin embargo, a estos tres muchachos que no tenían a Jesús, lo que tenían era su fe y su confianza en la palabra de Dios. Y tú ves la diferencia entre unos y otros. Tú ves la diferencia. Eso mismo pasa hoy. Gente que tienen dificultades, algunos que tal vez se les tuvieron que cerrar su negocio, el negocio mermó, alguien quedó sin trabajo, alguien se enfermó y se quieren morir. Y las emociones hacen que duden de Dios a veces. Mira, mi hermano, cuánta gente en este tiempo de pandemia y que ha sufrido pérdidas materiales, que ha sufrido pérdidas laborales, no sé, de algún tipo. ¿Cuánta gente la duda en las cosas de Dios los ha alcanzado en este tiempo? ¿A cuánta gente? ¿Cuánta gente ha comenzado o ha tenido dudas de Dios en este tiempo de pandemia? Muchas. ¿Por qué? Porque si le pasó a los discípulos que tenían a Jesús ahí y les dio miedo y se les olvidó que estaban con el Hijo de Dios allí, ¿qué tal tú? Que a pesar que puedes decir que crees en Dios, que crees en su Hijo, pero cuando viene el problema te enredas, te angustias, el problema te quieres morir y es una llantarria por todo. Entonces, en ese momento, ¿qué
¿Cómo crees que Dios se siente cuando te ve? ¿Qué expresión crees que le das a Dios cuando el problema viene a ti y en vez de tener la confianza de esos 3 muchachos, vienes y actúas igual que los discípulos en la barca? ¿Cómo crees que Dios toma tu actitud? Si precisamente en el tiempo de angustia es que Dios quiere ver cuánta confianza tienes en Él y en su palabra. ¿Hasta dónde llega la confianza que tienes en lo que su escritura dice con respecto a Él? Entonces, mi hermano, una de las cosas que tú debes procurar en el tiempo de dificultad es jamás olvidar de la confianza que Dios tiene en cada uno de nosotros. Debemos confiar en Dios en todo tiempo, creer en su palabra en todo tiempo. Amén. El tercer punto, para terminar. El tercer aspecto que la duda puede traer a tu vida y puede afectar un área también importante, y es el área de la fe. El área de la fe. ¿Cuántos recuerdan el pasaje cuando Jesús le dijo a Pedro que caminara sobre las aguas y Pedro dio unos cuantos pasos, pero después, producto del viento y las circunstancias que estaban en su entorno, la duda entró en él, comenzó a hundirse? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús cuando lo sujetó y lo levantó y lo pudo llevar a la barca? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Hombre de poca fe. Dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Porque una de las cosas que también la duda puede afectar es tu fe. Cuando la duda viene a ti, y es lo que generalmente pasa con las personas que tienen problemas, la fe se les va. Pierden la fe, pierden lo que aprendieron, pierden tantas enseñanzas que han recibido en la Biblia en los momentos de dificultad, que cuando llega el momento de ejercer el conocimiento que tienen de todo lo que han aprendido de la palabra de Dios, se les olvida y pierden la fe. Eso fue lo que pasó con Pedro en ese momento. ¿Usted cree que si Jesús le dijo, ven, camina, usted cree que Jesús no lo iba a respaldar? La Biblia dice que Pedro dio algunos pasos, pero quitó la mirada en Jesús, que es lo que muchos hacen. Quitan la mirada de Jesús, quitan la mirada de todas las cosas aprendidas, quitan su mirada de tanta predicación y tanta enseñanza que han recibido, que las emociones, las circunstancias hacen que pierdan la fe. Y ese es otro aspecto importantísimo del que usted y yo debemos cuidar. Debemos cuidar estos 3 aspectos importantes: nuestros pensamientos, nuestras emociones y sobre todo nuestra fe. Cuando la duda viene a nosotros, estas 3 áreas siempre serán atacadas. Siempre serán atacadas. Y por eso debemos alimentarnos de la palabra de Dios, a fin que cuando lleguen esos momentos, que repito, y lo he dicho en infinidad de ocasiones, nadie va a escapar de momentos difíciles en la vida. Nadie. Es más, la Biblia nos enseña que tenemos que vivirlas, ¿no? A través de muchas tribulaciones, dice la Biblia, entraremos al reino de los cielos. Así que, y precisamente la palabra de Dios nos prepara para esos momentos difíciles. Y esas son las que nos fortalecen. Mi hermano, no todo el tiempo el diablo es el causante de las crisis que podamos vivir. A veces Dios nos las envía. ¿Por qué? Porque son necesarias para ver cómo andamos, cómo están tus pensamientos, cómo están tus emociones y cómo está tu fe. Amado hermano, mi hermano, no todo el tiempo te va a ir bien, no todo el tiempo las cosas saldrán bien. Nosotros tenemos que ser personas que
nos aferremos a la palabra de Dios, sobre todo en los tiempos difíciles, en los tiempos de dificultad. No dejes que la duda te embargue, no dejes que la duda llegue a tu corazón. Porque si le das, mira mi hermano, la duda cuando menos lo esperas, desayunas con él, almuerzas con él, cenas con él, duermes con él. Con la duda, no podemos dejar que la duda entre en nuestras casas, que la duda entre en nuestras vidas. Nosotros debemos arroparnos con el manto de Dios, no importa la circunstancia que estés viviendo. El diablo es el que siembra dudas, el que quiere sembrar eso en ti. Eso fue lo que la serpiente hizo, que sembrar duda, ¿no? Sembrar contradicción, ¿no? Y por eso los discípulos de Juan el Bautista, yo me imagino que ellos no entendían por qué él los mandó allá, si él mismo les enseñó de Jesús. ¿Pero por qué? La duda. La duda hace que tus pensamientos cambien, tus emociones cambien. Los discípulos hablaban, sálvanos que perecemos, no vea nadie pereciendo, nadie se estaba muriendo. ¿Pero qué? Las emociones. Las emociones hacen que tú hagas cosas. Y por supuesto la fe. Mi hermano, cuando perdemos la fe, lo perdemos todo. Y digo lo perdemos todo porque la Biblia dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y por eso, para terminar, ¿cuántos creen que el futuro, cuántos creen que el presente afecta a nuestro futuro? Yo creo que las cosas que tú haces hoy tendrán que ver con tu futuro. Yo sí lo creo. Yo creo que las cosas que tú hagas en el presente de algún momento afectarán tu futuro. Pero yo quiero hablar que el futuro tenga que ver con tu presente. Y eso también está en la Biblia. ¿Cuántos están preparados para eso? Cuando tenemos fe en el futuro, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, el presente no te afectará ni tendrás duda de él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo en que el presente afecta el futuro, pero también la Biblia me dice que si yo tengo fe en el futuro que Dios tiene para mí, el presente no me puede afectar, el presente no me puede hacer dudar de Dios o dudar del propósito que Dios tiene conmigo, porque mucha gente cuando cosas no salen bien, dudan del propósito que Dios tiene para él o para ella. No, los propósitos de Dios son sí, son amén en la vida de toda persona que cree en su palabra. Y por eso yo quiero que vayamos a ver un aspecto importante en donde la Biblia me enseña que los que creen en Dios tendrán un final dichoso. ¿Cuántos quieren tener un final dichoso en sus vidas? ¿No? Yo confío en que Dios tiene un final dichoso para mi vida. ¿Por qué? Porque yo me aferro a su palabra, confío en ella, esté bien o esté mal. Porque ahí está la clave, ¿no? No solo creas en Dios cuando te va bien, cree en Dios cuando te va mal también. Cuando las cosas no salen bien, hay que confiar en Dios también. Dios es bueno todo el tiempo. Dios no solamente es bueno cuando te va bien, Dios es bueno todo el tiempo. Mucha gente lo dice, tú dices Dios es dulce todo el tiempo, pero cuando llega el momento se les olvida. Se les olvida y la duda entra en su corazón y hacen y dicen cosas contrarias a lo que saben y a lo que han aprendido en la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, por ejemplo, el Salmo 23. Vamos a terminar con lo que dice el Salmo conocido y se lo saben de memoria. Sabemos de memoria el Salmo 23. La Biblia dice en el Salmo 23, versículo número 1, mira, gente que no va a iglesia conoce el Salmo 23. Pero se les olvida. Mira lo que dice: Jehová es mi pastor. ¿Qué sigue? Nada me faltará. Pero ¿por qué entonces, si la Biblia dice que Jehová es tu pastor y nada te falta, ¿por qué cuando llegan los momentos de dificultad te quieres morir? Si Él es mi pastor, nada me faltará. Yo tengo plena confianza en que eso va a ser así. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia y yo creo en lo que dice la Biblia con respecto a mí. Mira lo que dice el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Es decir,
Si yo confío que nada me falta, yo puedo descansar. Si yo confío en Dios de que nada me va a faltar, yo puedo descansar, ¿sí o no? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Ah? Y si yo confío en que nada me va a faltar y Él en lugares pastos me hará descansar, yo cuando vengo al culto del domingo, yo no vengo preocupado del día anterior ni tengo afán de lo que va a pasar el lunes. Dios tendrá control de lo que viene. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira el versículo 3. Confortará mi alma. Confortará mi alma. Porque Dios conforta a aquellos que descansan en Él, que creen en Él y que creen que no les falta nada. ¿Ve la importancia? Mira lo que dice el versículo 4. Junto a aguas seguimos en el versículo 3 en este caso. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia. Mira, aunque se levante gente en contra tuya, Dios pondrá las cosas en su lugar en su momento. ¿Cuántos enemigos conocidos, porque hay desconocidos también, cuántos enemigos tienes? No te alcanzarán sus malas intenciones porque Dios te guardará, ¿no? Y por eso dice allí, me guiará por senda de justicia. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Y mira lo que dice el versículo 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Mira, aunque lleguen cartas de donde sea amenazándome, aunque lleguen enfermedades, diagnósticos negativos, aunque enemigos se quieran levantar en contra tuya, no alcanzarán a hacerte daño. ¿Por qué? Porque no temeré mal alguno, porque Dios siempre va a estar conmigo. Pero mira lo que dice el 6 para terminar. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán por todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, si te diste cuenta, todos estos versículos que acabo de leer hablan del futuro. El salmista no estaba viviendo eso. Él estaba hablando de un futuro. Todos estos versículos, si tú lo lees, hablan de un futuro, no hablan del presente. El único versículo en el Salmo 23 que habla del presente es el versículo 5. Mira lo que dice el versículo 5. Aderezas mesa delante de mí. No dice aderecerás, dice aderezas, está hablando del presente. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué te está diciendo ese versículo 5? Que en este tiempo que estás viviendo en crisis, en donde las cosas no salen bien, en donde la situación está dura, donde tal vez perdiste trabajo, perdiste negocio o posiblemente a un ser querido en el presente, eso no te debe afectar porque estás pensando en el futuro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando pensamos en nuestro futuro, nuestro presente no nos puede afectar. A mí no me puede afectar lo que me pase en el presente, porque yo tengo confianza en el futuro que Dios tiene para mí. Y si no estoy viviendo el futuro que Dios tiene para mí, lo que estoy viviendo es temporal, pasará, no será permanente. Y por eso es importante que yo recuerde mi futuro cuando las cosas no me van bien en el presente. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? Porque la Biblia dice, no me faltará nada, el Señor me va a pastorear, me hará descansar, me infundirá aliento, me seguirá el bien y su misericordia. Hablando del futuro. Todo cuando las cosas difíciles en el presente vienen a mí, que me quieran hacer dudar o que la duda quiere penetrar en mi vida, yo repelo la duda al pensar en mi futuro. Como dice el Salmo 23, que nada me faltará, el Señor me pastoreará, Él me hará descansar. Hablando de futuro, me infundirá aliento, me seguirá su misericordia todo el tiempo. Es decir, al tener confianza en la palabra de Dios sobre mi futuro, mi presente no me puede hacer daño. Y ese es el aspecto y por eso me encanta, y repito, ese pasaje de esos tres muchachos
Me encanta. Porque ellos tenían fe en algo que tenía que ver con ellos. Porque tú puedes orar por alguien y decir, no, ten fe hermana, ten fe hermano para tal cosa. Pero cuando tienes que tener la fe para ti, en algo inminente como tu propia vida, es ahí en donde demostramos de dónde estamos hechos. Y estos muchachos recibieron respaldo de Dios porque no dejaron que la duda entrara en su corazón. Yo te pregunto a ti, hermano, para terminar. ¿Tienes duda de algo de lo que dice la palabra de Dios? Si tienes alguna duda, mira, no seas de aquellos que solamente confían en la parte que les conviene de la Biblia, pero en la otra dicen, no, esa no. No, mi hermano, toda la palabra, toda la escritura, todo lo que está en la Biblia es bueno para ti y para mí. No hay parte en la Biblia que yo pueda seleccionar y que, bueno, yo voy a hacerle caso a esa porque esa sí me conviene, pero esta no. Esta no me conviene, así que por ahí no voy a entrar, no. Toda la Biblia es buena. Y eso es lo que hace la diferencia entre unos y otros. Los que confían en toda la escritura y viven conforme a ella, o aquellos que, bueno, quieren vivir en la parte que sí les conviene, pero cuando viene la crisis, cuando viene el problema, se doblan, se quiebran y olvidan lo que la palabra de Dios nos ha enseñado por tanto tiempo. Así que, amado hermano, no permitas que tus pensamientos, ni tus emociones, ni tu fe sean afectadas por la duda, porque no agradaremos a Dios y no podremos recibir su respaldo. La Biblia dice, no crea aquel que dude que recibirá algo de Dios. Y por eso, una de las cosas que Jesús le dijo a Pedro fue, ¿por qué dudaste? Y le dijo a los discípulos, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque cuando las emociones te empujan, mi hermano, cometes errores. Yo oro para que todo el Centro Cristiano de Embajadores de Cristo, familiares y amigos, no permita que la duda, producto de la situación que puedas estar viviendo, entre en tu corazón, sino que confíes en Jehová todo el tiempo, independientemente de las circunstancias que estén a tu alrededor. ¿Cuántos pueden hacer eso y agradar a Dios con esa conducta? Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos la importancia de no permitir que las dudas entren a nuestro corazón. Ayúdanos a ser de los que aman tu palabra, de los que buscan crecer en ella, y que aún en tiempos difíciles nuestra fe se mantenga alta y que las dudas no lleguen a nuestro corazón. Te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, por cuidarnos, bendecirnos, sustentarnos, proveernos, mantenernos en oración y mantenernos en ayuno, que próximamente estaremos anunciando un ayuno, el ayuno de 12 días. Ya nos estamos acercando a él y te pido, Dios, que prepares el ambiente, prepares nuestro espíritu, prepares nuestro tiempo de oración para ser fuertes, aún en el tiempo de dificultad, y no dejar entrada la duda en nuestras vidas, porque sabemos que eso te agrada y eso nos da protección delante de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y será bendecido, será placentero vernos en la prédica de este domingo. Dios le bendiga.